para todos mis hermanos en este día. Esperamos que sea de grata bendición en el día de hoy compartir la palabra de nuestro Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, verso 33, que dice de la siguiente manera. Y leámoslo todos juntos, es un solo versículo que vamos a ver en el día de hoy, y dice así: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Volvamos a leerlo. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta preciosa hora, en esta mañana que nos ha dado la oportunidad nuevamente de congregarnos para hablar de tu palabra, Dios, agradecemos porque tú nos hablas, porque tú seguirás hablándonos, porque tú, Señor, le ha placido darnos el reino. Y gracias por el mensaje que a continuación va a ser dado, transmitido para tu pueblo, para nosotros mismos, para tu honra y para tu gloria. Por lo cual, habla, que tu pueblo escucha. Habla a quien tú quieras hablar, a cada mente, a cada corazón, a cada familia, mi buen Dios. Quedamos satisfechos al saber que tú eres el dueño de la obra. Tú eres quien nos pastorea, quien nos cuida y quien nos alimenta. Muchísimas gracias por la palabra que cada día se transmite, se predica. En el nombre de Jesús, amén. El tema de hoy lo hemos titulado ¿Cómo crece la obra de Dios? En la enseñanza anterior se explicaba sobre la parábola de la semilla de mostaza. Y empieza hablando que es el grano más pequeño de todos los frutos. Y aquí habla también de un proceso con respecto a la levadura. Porque todo comienza por algo muy insignificante o por algo muy pequeño. Y hace referencia el Señor Jesús con estas parábolas es con respecto al reino de Dios, al reino de los cielos. Es decir, el misterio de la obra misma de Dios. Hay cosas que nosotros no vemos. ¿Cómo es el proceder de Dios en su obra? A veces entre nosotros nos juzgamos, nos criticamos, decimos por qué la obra no crece, nos juzgamos, es que es por culpa de el pastor, por culpa de la iglesia, y a veces tenemos como esa tendencia de juzgarnos unos a otros y criticarnos unos a otros por causa de la obra de Dios. Algunos dicen, no voy a esa iglesia porque es muy pequeña. Pero otros dicen, yo no voy a la iglesia grande porque no me saludan. Y encontramos un sinnúmero de cosas dentro de la obra de Dios. Cuando habla de la levadura, la mayoría de textos que hacen referencia a la levadura es para cosas malas. En el pueblo judío, la levadura no podía usarse en el pan, y menos cuando era la cena, cuando era la Pascua, cuando tenían las festividades especiales, no se podía usar el pan con levadura, simbolizando en este caso que la levadura es malo, hablando de que la levadura infla, que la levadura contamina, que la levadura hace crecer, pero de manera, en este caso, cuando habla del pecado.
Es decir, la mayor parte de los textos bíblicos que encontramos sobre la levadura para el pueblo judío simboliza pecado. Pero en ese pasaje que aquí hace referencia a Jesucristo, no hace alusión al pecado, sino al proceso de la obra de Dios, al desarrollo y al crecimiento, y cómo es que crece, que no es a la ligera como nosotros a veces pensamos. Encontré que el proceso de la levadura tiene 3 fases. Y en esas 3 fases encontramos la primera, que es la adaptación, que dura 15 horas. La segunda fase es el crecimiento, que dura de 1 día a 4 días. Y la tercera fase es el acondicionamiento, que dura de 4 días a 10 días. Eso en cuanto al proceso de la masa con la levadura. Entonces yo quise traer estas fases, pero en lo espiritual. Y miramos en la primera fase, la adaptación. ¿Qué hace referencia a la adaptación? En este caso, la vida cristiana comienza con unas bases. ¿Cuáles son esas bases? Bases bíblicas. Que el cristiano comienza, hagamos de cuenta, como un bebé. El bebé tiene un proceso de crecimiento. Pero no voy a hablar de crecimiento, sino de adaptación. Y lo primero que toma un bebé, ¿qué es? Leche. Entonces, la leche espiritual es la base bíblica. Es lo que los primeros cristianos, o cuando comienza a vivir la vida cristiana, es lo primero que toma como base. Pero dentro de ese proceso, obviamente tiene un tiempo. No es que de la noche a la mañana conoció, se entregó a Cristo, empezó a leer la Biblia, comenzó a venir a la iglesia, y ya de aquí a un mes ya decimos, ya es un cristiano crecido. No, tiene un proceso. Entonces tenemos la primera, que es la adaptación. De pronto cuando llega a la iglesia, llega con mucha ilusión, llega con muchas cosas, con buenas expectativas, pero resulta que se encuentra en la iglesia, que hay falencias, que hay problemas, que hay dificultades, y todo eso tiene que ver con la adaptación. Les presento aquí para que vean. Entonces, en la adaptación del cristiano, si es una persona que realmente, bueno, digamos por un lado que es escogida por Dios, a pesar de que empiece a haber falencias dentro de la iglesia y de pronto haya cosas que le empiece a doler dentro de la iglesia, esa persona se empieza a adaptar dentro de la iglesia. Y empieza a vivir una vida cristiana. Con sus más y sus menos, con sus pros y sus contras. Si de pronto le predicaron el evangelio que al venir a Cristo se le acababan los problemas, pero resulta que se le aumentaron por otro lado, entonces la persona se encuentra con un interrogante. ¿Y ahora qué? Si a mí me dijeron que se acababan los problemas, pero se me aumentaron. Entonces, ¿qué significa? Que ese creyente debe tomar una decisión. Y es, aquí veo la cosa diferente a como me explicaron seguramente. Entonces yo debo continuar a pesar de lo que esté ocurriendo. Ese es como el momento que se va adaptando
en la primera fase de la vida cristiana. La segunda fase es el crecimiento. Es cuando la persona ya entra en un estudio de la Biblia más profundo, pero el Señor permite pruebas para seguir moldeando a la persona. ¿Cuántos han sido moldeados por el Señor? Y a veces empezamos, y hay que tener ese cuidado, que pronto decimos, pero ahora que me volví cristiano se me vinieron más problemas. Ahora me pasa esto, me pasa aquello, y antes no me pasaba eso. ¿Por qué? ¿Realmente está mal eso que está pasando? ¿O es un propósito de Dios? Tal vez si tiene que ver con la parte económica, que le toca la economía, pues usted va a decir, mal. Porque a veces de pronto pensamos que el evangelio es, y más si nos predican un evangelio de prosperidad. A veces pensamos que entrando a Cristo, viviendo en Cristo, nos va a ir súper bien en la parte económica. Y a veces como que nos inclinamos es a mirar la parte económica. Pero para nosotros, ¿qué es irnos bien? Uno siempre pregunta a cualquier hermano, cualquier pastor, cualquier líder, cualquier persona en particular, hermano, ¿cómo le va? Bien. Y puede estar hasta aquí de problemas, sin embargo le responde a uno, bien. Pero la pregunta que debemos hacernos realmente a la luz de la Biblia, ¿qué es estar bien? ¿Estoy mal porque no tengo plata? ¿Estoy mal porque estoy enfermo? ¿Estoy mal porque tengo problemas? Pero si está en Cristo, ¿cómo está? Bien. ¿Por qué? Y aunque, como dijo Pablo, y aunque muera, estoy bien. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Entonces, tener dinero o no tenerlo, creo que no debiera ser el lenguaje cristiano si estamos bien o estamos mal. Entonces, en esa fase de crecimiento espiritual es donde nosotros nos estrellamos con la realidad de Dios y la realidad nuestra. ¿Cuál es la realidad de Dios? Que Dios es el dueño de la vida, que Dios lo da todo, que Dios nunca nos falta. Pero ¿cuál es la realidad de nosotros? Que pensamos que si no tenemos dinero ya estamos fritos, mal, graves. Y de hecho para el mundo no tener economía es una persona mal, es una persona pobre, miserable. Pero Apocalipsis, cuando habla de los ricos, de la persona que dice, yo soy rico y me he enriquecido y lo tengo todo, y el Señor le dice, tú dices que eres un rico, pero yo digo que es un pobre, miserable, desventurado y desnudo. O sea, ¿cómo así que teniendo riqueza económica, Dios le dice que es un pobre, desventurado y desnudo? O sea, ¿sí se da cuenta cómo Dios ve? Dios ve distinto a lo que nosotros estamos viendo. Ahora, ¿es malo tener riqueza material, economía en la tierra? No. Lo malo es pensar que lo único, estar bien es tener economía. No. Lo único, el estar bien, es tener a Cristo en nuestro corazón. Entonces, el que tiene a Cristo en su corazón lo tiene todo. Pero el que no tiene a Cristo, aunque tenga muchas riquezas. En la fase del crecimiento del cristiano, tenemos que aprender entonces a asimilar la voluntad de Dios.
A mí siempre me ha causado admiración y asombro es que en el tiempo de la pandemia no nos faltó qué comer a pesar de que no pude hacer nada. Antes como que llegaba más. Ese es un misterio, porque Dios tiene todo bajo su control. Entonces, la preocupación de nosotros, ¿cuál debe ser como cristianos? Entonces, el proceso de la levadura es que va creciendo poco a poco, progresivamente. El cristiano, ¿cómo debemos crecer? Pero para eso debemos estudiar la palabra profundamente y segundo, entender que todo lo que pasa no es mal. A mí me decía un cristiano por allá en otro lugar que por diezmar le estaba yendo mal. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Acaso es que cuando uno hace las cosas bien, Dios lo castiga por hacer las cosas bien? Digo, no, y entonces, ¿por qué piensa que por diezmar le va mal? Y si usted está pensando que al diezmar va a recibir otro tanto, como algunos lo dicen, pues ahí sí está mal. No, si usted da de como propuso en su corazón y como cosa suya para la obra de Dios, independientemente que eso tenga recompensa algún día. Porque toda acción tiene una recompensa. Si la acción es buena, la recompensa es, pero si es mala, también es mala. ¿Sí? Si damos pensando que nos tiene que devolver, y hablo de la obra de Dios, ahí es donde la acción como que no es buena. Lo que nosotros tenemos que tener presente es que la obra de Dios crece gradualmente, porque hay personas que pretenden ser pastores de la noche a la mañana sin haber ni siquiera pasado por la primera fase. Por ahí en el campo hace unos años me llegó un muchacho muy acelerado. Empezó a ir a la iglesia, comenzó, inclusive se hizo bautizar. Y a los pocos meses, pastor, la iglesia no crece, y comenzó a darme empujones. Pero es que ¿por qué la iglesia no crece? Hay que compartir el evangelio. Le dije, hermano, ¿usted está dispuesto? Claro que sí, entonces vamos tal día. Pongámonos de acuerdo la hora y vamos, ¿listo? No, hermano, es que ese día no puedo. Entonces, pero vayamos entonces tal día, y le di opciones de días para ir y me sacó el cuerpo. Entonces yo decía, ¿cuál es el afán de hacer un trabajo si no lo quiere hacer? ¿Que lo hagan los demás? Bueno, lo cierto es que él tenía un afán, no que lo pusieran a predicar, sobre todo cuando hacíamos cultos unidos, nos reuníamos 70, 80, hasta 100 personas. Él quería predicar en ese tipo de grupo. Que fuera así un grupo pequeño, no, él no. Entonces, son personas que crecen con una cuestión que no es el debido proceso. Y para más me sale un día, pastor, Dios me mostró que usted me iba a poner a predicar. Y yo dije, pero a mí Dios no me ha mostrado que lo voy a poner a predicar. Y obviamente eso no le gustó, ¿sí? Porque se inventa cosas para tratar de acelerar un proceso que no ha sido llevado tal como se debe. Entonces, el proceso de crecimiento se requiere que la persona adquiera conocimiento de la palabra y segundo, aprenda a dejarse moldear en la vida cristiana, no importa las circunstancias que pasen, no importa las etapas que tenga que pasar, pero debe seguir su debido proceso. Una persona para ser profesional no es profesional de la noche a la mañana. ¿Cuántos años tiene que estudiar? Hablemos de un
docente. Cuente los primeros 5 años de primaria, los 6 de secundaria, más unos 5 o 6 semestres, 12 semestres. Entonces, ¿cuántos años suma eso? Entre 16 y 17 años que debe esperar hasta poder llegar a ejercer lo que va a ejercer. Entonces, si se da cuenta que no es que vamos a llegar para ser, ahora, si una persona tiene llamado para ser pastor, también tiene que pasar por ese proceso. Así tenga el ministerio, el llamado ministerio, debe prepararse. Entonces, la segunda fase, haciendo referencia al tema del crecimiento de la levadura, el Señor lo que da a entender que el reino de Dios tiene un proceso. Comienza por algo pequeño, pero viene la parte de la adaptación y luego viene la parte del crecimiento. Y en tercer lugar, viene la parte del acondicionamiento. El desarrollo en todo aspecto de la vida cristiana. Esto incluye madurez, el testimonio dispuesto a dar la vida por Jesucristo. Entonces, si la persona ya ha crecido en conocimiento de la palabra, ha crecido en medio de las pruebas que ha tenido, eso no significa que ahí termina. Ahora viene el acondicionamiento, en que la persona ya lleva un rol de vida cristiana con una madurez sólida, capaz de enfrentar cualquier situación. Y esa persona está dispuesta a dar la vida por Jesucristo, pase lo que pase, y nada lo va a detener. Son procesos, y cuando hablamos de madurez, porque uno puede ver cristianos que están creciendo en conocimiento y están avanzando en la vida espiritual, pero a veces no hay madurez todavía. ¿Cuál es la madurez que el cristiano debe tener? ¿Qué entendemos por madurez en la vida cristiana? ¿Se han oído hablar del inmaduro? Que le dicen que es como el niño infantil o algo así. No sea infantil. Cuando le dicen no sea infantil, ¿qué le está diciendo? No sea inmaduro. Ahora, ¿cómo captar que un cristiano es inmaduro? Hace unos días, hace unos meses, digamos, atrás, un pastor le dijo a unos hermanos que eran inmaduros y por eso se ofendieron. ¿Qué significa? Sí, que se molestan por todo, que no reciben bien las exhortaciones. Pero al decirles que eran inmaduros y al ofenderse por decirles que eran inmaduros significa que son inmaduros. Que le estaba dando la exhortación, obviamente. Si a usted todo le molesta y no quiere que le vayan a corregir nada de la Biblia, de la vida, en la vida cristiana, y más si está en un proceso de liderazgo, si le molesta, significa que le falta madurez. Ahora, yo sé que hay cosas que nos incomodan. A mí hay cosas que me han dicho que me incomodaron, pero con madurez la aceptamos. Pero dijo, hace unos años se me grabó la predicación de un pastor que dijo que era mejor decir la verdad y no la mentira. Que es mejor predicar una verdad agradable, desagradable y no una mentira agradable. A veces la verdad es desagradable, ¿es cierto? Pero ¿qué es mejor?
¿Hablar la verdad desagradable o la mentira agradable? Porque la mentira tarde o temprano se descubre. Y eso se convierte en algo muy desagradable. ¿Sí? Entonces, a la larga no es que la mentira sea agradable. Puede ser que en el momento lo sea. Entonces, en el proceso del acondicionamiento incluye madurez, donde usted puede impactar a través de su vida personal el evangelio a su familia, el evangelio a sus vecinos, el evangelio a su trabajo, el evangelio a donde quiera que va. Que usted no se molesta porque el vecino le está haciendo la guerra. Claro, se incomoda y hasta pide oración, y hay que hacerlo. Pero usted trata de manejar las cosas de otra perspectiva. No pone a buscarle problemas. Pues que el vecino es inconverso, no importa, pero usted es cristiana, usted es cristiano. Y si tiene un grado de madurez, manéjelo de otra perspectiva. Debemos seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, seguir la paz y la santidad, ¿qué significa? Que para que haya paz hay que evitar problemas. Y para que haya santidad hay que evitar problemas. O sea, que todo se debe manejar de la mejor forma posible. Hay personas que son expertas para buscar problemas, para incendiar un problema. Ahora, como cristianos debemos actuar de la misma manera. Y si somos maduros, menos debemos actuar de esa manera. Hay personas que vienen a hacerle un reclamo con 2 piedras en la mano. Papá, es que esta dice esto y aquello. Un momentico, charlemos mejor. O sea, como cristianos, ¿cómo lo debemos manejar? No dejándonos sulfurar de igual. No dejándonos desestabilizar. Pueda que tenga cierta razón, porque a veces pasa eso. Que el reclamo que esa persona me está haciendo tiene razón, pero no es la forma como me lo está haciendo, no es la adecuada. Sin embargo, si yo soy cristiano maduro, yo lo que procuro es, a pesar de que la persona tenga razón o no tenga razón, yo debo buscar la manera de manejarlo con madurez. Y mucho menos echarme enemigos. Porque a veces pasa eso también. Y hay personas que dicen, es que yo soy así, nadie me saca de ahí y punto. Eso ya es inmadurez. Porque cada día, yo creo que hasta que muramos, vamos aprendiendo. ¿Qué es lo que nos enseña a madurar en la vida cotidiana? Las cosas que van pasando, los errores que a veces cometemos, eso nos enseñan ¿a qué? A madurar. Y si maduramos, tendremos mejores éxitos. Porque evitamos muchos problemas. Hay gente que todo el tiempo quiere pelear. Y a veces cristianos que aparentemente no, pero son cristianos. Pero ¿cómo así? Todavía alega, todavía maldice, todavía pelea, todavía hace reclamos, todavía... Ahora, no digo con eso que no tenga derecho a hablar. Sí, tenemos derecho a hablar. Lo que no hay derecho es de ponernos a pelear. Sea con la esposa, sea con el esposo, sea con los hijos, sea con los padres, sea con los hermanos de la iglesia, con quien sea. Entonces, es también aprender a adaptarnos el carácter de cada uno, porque hay personas más explosivas que otras. Y a veces a nosotros como que no nos gusta mucho cuando un cristiano actúa muy explosivamente.
que a veces tiene un carácter que como que no nos... Pero ahí está el acondicionamiento. El cristiano maduro se adapta a todas esas formas, aunque no se comparte su actitud. El hecho que yo me adapte a su manera de ser no significa que comparta algunas actitudes que no están bien. Entonces Jesús, cuando hace referencia en esta parábola que dice que el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A la levadura. Donde una mujer echa en 3 vasijas y la deja allí. ¿Para qué la deja? Para que vaya surgiendo su proceso. Es curioso como Jesús habla en esta parábola, así tan cortico. Yo me pregunté varias veces, ¿pero qué quiere decir el Señor con esta parábola? Solo con este versículo. En la parábola anterior que mi esposa creo que lo enseñó, sobre la semilla de mostaza, que comienza con algo muy pequeño, pero después se hace grande, visible. El evangelio comienza con algo pequeño, y lo mismo pasa con la masa, comienza con algo pequeño y empieza a crecer. Y siempre Jesús está comparando el reino de Dios con todos estos términos que los seres humanos sabemos. ¿Y por qué el Señor nos habla de esta manera? Pues para que entendamos mejor cómo es el misterio de la obra de Dios. Porque a veces los humanos no entendemos cómo es que Dios obra. A veces mirando aquí el tema de los pastores, de las diferentes misiones y las diferentes formas, los diferentes conceptos bíblicos, doctrinales, entre otras, encontramos algunos que son muy legalistas. Entonces el legalista quiere condenar al que es humanista. Como que se encuentra choques, y algunos quieren como que todo el mundo se adapte a ese concepto doctrinal. Yo decía dentro de mí, la única manera de adaptarnos al concepto doctrinal es que todos estemos de acuerdo a la misma interpretación bíblica. De lo contrario, siempre van a haber variantes. Ahora, que yo tengo que condenar a aquel porque no entiende lo que yo entiendo, no me corresponde eso. Que tengo que juzgar al predicador, a la iglesia, a la misión tal, por la forma que hace el culto, y no lo hace como yo lo hago, no me corresponde. Que me debo alejar de ellos entonces porque no hace como yo lo hago, tampoco me corresponde. O sea, que aquí es una cuestión de manejo. Porque cada misión, cada pastor, cada líder, cada creyente de cada iglesia sabrá cómo le respondemos a Dios. Y todo depende de los procesos, como cada uno vayamos pasando. ¿Cuántos años usted lleva en el Evangelio? ¿Y cuántas cosas le han pasado? Y en todo lo que ha vivido, en todo lo que ha pasado, ¿por qué todavía sigue en el Evangelio? Porque ama una cosa. Ama a Dios y ama estar un día por siempre con Dios en los cielos. De pronto usted en unos años atrás le enseñaron una forma en la Biblia, pero algo aprendió. Hoy va aprendiendo mejor porque de pronto se viene estudiando un poco más minucioso la palabra y va avanzando.
Y seguiremos avanzando porque todavía nos falta mucho. Entre otros, tenemos que seguir estudiando lo de diaconía, lo de los discipulados. Y vamos para adelante. Conclusión. Debemos entender que el crecimiento lo da Dios, pero todo tiene un proceso de desarrollo en la vida espiritual y cristiana. El tema de la levadura es que existe un crecimiento gradual, por lo que se asemeja al reino de Dios en su desarrollo. En otros pasajes bíblicos, la levadura es con frecuencia un símbolo de lo malo o de lo contaminado. O sea, el pueblo judío no se podía contaminar con la levadura. Aquí es un símbolo positivo de crecimiento, a pesar de que parece un ingrediente menor, impacta toda la masa. Aunque el inicio del reino de Dios fue modesto, casi imperceptible, pronto crecería y haría un gran impacto en el mundo. Así como habla la parábola de la semilla de mostaza. Por allá pequeñito comenzó, pero después hizo un árbol grande, donde todo el mundo lo ve. Aunque el inicio del reino de Dios, aplicación. Todo proceso de crecimiento tiene que ver por la naturaleza misma. Por lo tanto, debemos permitir que todo se desarrolle debidamente. No es que a alguno le nació ser pastor y pastor, el próximo domingo yo empiezo a ser pastor. No es así. Todo tiene un proceso. Entonces, el reino de los cielos es semejante. ¿Dónde está el reino de los cielos? Aquí con nosotros, Jesucristo. Tengan presentes que aquí está el reino. Hay más abajo, dice. Ajá. Ahí está. De hecho, lo que está más abajo ya lo vimos, que fue hace 15 días. Entonces, mis hermanos, para que no nos dejemos de pronto preocupar, desanimar, entristecer, porque a veces las cosas no se dan como yo quiero, como yo veo, como yo pienso, para que no nos dejemos desestabilizar, tenemos que mirar esto que el Señor nos habla de cómo es semejante el reino de Dios. Le decía a algunos pastores que es muy difícil obligar a otra persona a que vaya a la iglesia a la fuerza. Eso tiene un proceso y un crecimiento que solo Dios lo da. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir la palabra, compartir el evangelio. Claro que debemos hacerlo. Pero habrán personas que ni por más que les diga no. Pero se llegará el momento en que habrán personas que sí querrán. Y a esos hay que apuntarle. Porque quizás están dentro de los del reino de Dios. O sea, no todo el mundo es para ello. Y muchos no entrarán en el reino de los cielos. Por eso Jesús en San Juan, cuando habla del nuevo nacimiento, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y nacer de nuevo qué significa? Que debe entregar su vida completamente a Cristo. Y que cuando un cristiano se entrega completamente a Cristo, se entrega con un paquete de responsabilidades. El paquete es grande. ¿Usted ya sabe cuál es el paquete que le tocó? Así como cuando uno se va a casar, ¿no? Al comienzo no mide el paquete.
O una pareja si no se casen, ya el hecho de decir nos vamos a vivir juntos ya hay un paquete. ¿Un paquete de qué? De responsabilidades. Cuando nos entregamos a Cristo ya hay un paquete de responsabilidades. Que es lo que a veces no nos deja ver. Digamos que a veces los cristianos no vemos, y como no vemos el paquete de responsabilidad, no nos comprometemos en la iglesia. Y al no comprometernos en la iglesia, pues la iglesia no se desarrolla como tal. Nos toca orar mucho para que la levadura siga creciendo. Oremos al Señor. Padre, en esta hora, en este día que tú nos estás dando ante su presencia, queremos agradecerte por la palabra. Queremos agradecerte por el mensaje. Queremos agradecerte porque tu obra es grande. Tu obra es maravillosa, Señor. ¿Cómo crece? No nos damos cuenta. Pero tú eres quien hace que todo tenga un proceso. Ayúdanos, Padre, a cumplir todas esas 3 fases de desarrollo, para poder cada vez más adorar, honrar, glorificar y llevar la palabra. Dios, muchísimas gracias por esta palabra que ha hablado nuestra vida, por esta palabra que ha transformado nuestra vida, por esta palabra que nos ha llevado a la madurez, por esta palabra que nos ha llevado al cambio. De verdad, Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. De gloria.